Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Fundación Ortega y Marañón. Comenzamos hoy el primero de los 8 diálogos que van a tener lugar a raíz de la iniciativa que se ha comenzado del laboratorio Temas de nuestro tiempo. Y el primero de ellos va a ser cómo puede la inteligencia ayudarnos a identificar los temas de nuestro tiempo y en concreto a fortalecer la democracia. Contamos hoy damos las gracias desde luego a la Fundación Ortega y Marañón por haber promovido este laboratorio de ideas, a Federico Buyolo por su iniciativa y su impulso y desde luego pues a los ponentes que están aquí formando parte de esta mesa redonda y del diálogo que empezamos esta tarde, que es el primero de 8 diálogos que tendrán lugar. Después de 3 preguntas en las que se estuvo trabajando antes de verano, vinculadas a cómo la inteligencia artificial, colectiva e individual pueden ayudar a identificar los temas de nuestro tiempo. Pues tenemos, por un lado, Eduardo Madina, que en marzo de este año se incorporó como Senior Advisor a EY, líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, estrategia, asesoramiento en transacciones y servicios de consultoría, y para el área de posicionamiento público. Cuando se anunció su incorporación, se dijo en el comunicado que su misión era impulsar la visibilidad y reputación de EY a nivel nacional. También es socio de estrategia de la consultora Harmon desde abril de 2021. Además, colabora en la cadena SER, licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Deusto y máster en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Fue diputado en el Congreso entre 2007, 2004 y 2017. Y además, me gustaría decir que creo que para muchos de nosotros, de mi generación, pues ha sido un ejemplo y una inspiración a lo largo de toda tu trayectoria, desde aquel fatídico martes que todos recordamos cuando eras todavía un líder de Juventudes Socialistas de Euskadi. Así que gracias también por tu ejemplo y siempre salir adelante y la sonrisa que te vemos normalmente en la cara a los que te conocemos. Y por otro lado está Manuel Alcaraz, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, doctor en Derecho. Fue conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana entre 2015 y 2019 y diputado del Congreso entre 1996 y el año 2000. Es autor de una docena de libros sobre cuestiones relacionadas con nacionalismo, Estado autonómico, análisis político, derecho lingüístico, libertad de expresión, entre muchos otros. Y una de las grandes características que quien le conoce resalta de él es su capacidad de hablar con claridad meridiana, lo que creo que nos ayudará en el diálogo de hoy. Muchas gracias, Manuel, también por formar parte de esta mesa. Como decíamos, hoy hablamos del papel que juega la inteligencia en el fortalecimiento de la democracia. Después de las 3 preguntas que se realizaron en torno a cómo la inteligencia humana, artificial y colectiva pueden ayudarnos a identificar los temas de nuestro tiempo, hoy comenzamos uno de los 8 diálogos sobre fortalecer la democracia. De los documentos de las 3 preguntas que se realizaron, muy brevemente podemos pensar en el reto del humanismo dentro de la inteligencia humana para que el hombre pueda afrontar los grandes retos que tenemos por delante, como la velocidad, el desarrollo de los acontecimientos, el aburrimiento de la novedad constante y el efecto de las 3 velocidades que nos hace reivindicar nuestra esencia de seres humanos frente al individualismo y con unos rasgos que chocan con las limitaciones que un algoritmo cuyas estrictas y lógicas inferencias ya supera cualquier comportamiento humano. También el de la inteligencia artificial, que entre otras conclusiones destacaba el reto que supone la importancia de enmarcar apropiadamente la conversación sobre la tecnología y no que venga marcada desde fuera, y que los principios que rijan la inteligencia artificial sean la igualdad y la justicia, aprovechando así su potencial para todos. En el caso de la inteligencia colectiva, se definió como el hilo invisible que la forma, que va más allá de la suma de todos los que forman esa inteligencia colectiva y que todos vamos cambiando cada vez que sumamos algo, cada vez que aportamos a esa inteligencia colectiva y que va apareciendo cuando nos juntamos a reflexionar, a pensar o a conversar o simplemente a convivir. Estos son los mimbres con los que vamos a afrontar el diálogo y durante esta tarde tocaremos temas como la inteligencia humana y la democracia, entender y comprender si tenemos que volver a la razón ilustrada frente a las pasiones que generan
los populismos, la inteligencia artificial y la democracia, si verdaderamente nos sirve el Tech for Democracy o si ayuda a fortalecer el pacto social y la confianza de ciudadanos, la confianza entre ciudadanos y gobiernos, la inteligencia artificial o todo lo contrario. Reflexionaremos también sobre la inteligencia colectiva y la democracia, entendiendo cuál es la contribución que puede realizar o que debe realizar esa inteligencia colectiva para fortalecer la democracia y seguir cada día mejorando las estructuras del Estado en el que nos encontramos. Entonces, doy la palabra, si queréis, Eduardo, por favor, para comenzar con una primera reflexión. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y gracias a todas y a todos por haber venido. Siempre que Fede me invita a algo, Fede Buyolo, inmediatamente me sale que sí. Y después me paro a pensar en lo que me propone y nunca es fácil. Nunca es sencillo ni evidente. Y el debate de hoy, junto con mis compañeros y con todos ustedes, pues desde luego no lo es. Porque la relación existente entre las distintas formas de inteligencia, la inteligencia humana en una dimensión individual y en una dimensión colectiva, y su proyección hacia los sistemas democráticos, es de todo excepto sencillo de analizar, ¿no? A lo largo de mi vida he ido militando en distintas ideas y en algunas, como decía Ortega, pues uno tiene ideas y en las creencias uno está. Y yo en esta creencia de la democracia estoy. No tengo la idea, sino que me instalo en ella y a partir de mi instalación en ella interpreto mi realidad. Y tiendo a pensar que el debate en torno a ellas debería ocuparnos poco tiempo. Pero compruebo los análisis de porcentaje de población que vive en el mundo. En el año 2000, en la Tierra vivían 50% de la población mundial en sistemas democráticos. En el año 2020, solo el 22%. Por tanto, mi tesis esta tarde es que la democracia es una representación de la inteligencia humana, su punto más alto de expresión, sabiendo que es un proceso político, un modelo político y una instalación política en retirada. Una especie de línea Maginot que uno cree muy segura, pero que hoy tiene un 30% de población global del planeta viviendo menos que en el año 2000. Así que sé que es una inteligencia cuestionada. Y mis tesis que voy a proponer hoy en el debate sé que están un poco en retirada y poco de moda. Uno ve los procesos políticos que se están produciendo en algunos países de nuestro entorno, de estallidos. Esa palabra, Íñigo Rejón, si estuviera por aquí, utilizaría el concepto significante vacío, porque la palabra populismo la utilizamos ya por encima de nuestras posibilidades, la utilizamos para muchas cosas, es el comodín de nuestra ignorancia. Cuando no sabemos muy bien qué ha pasado en un sitio, decimos populismo. Y soy consciente de que hay un significante vacío y un exceso de utilización de esa palabra, pero son estallidos de procesos a nuestro alrededor que nos muestran lugares de nuestra realidad humana que tienen el tono y las características de lo incomprensible, ¿no? Así que sé que no resulta sencilla esta relación entre inteligencia, autoridad intelectual, idealización de la realidad humana, análisis de la realidad humana, procesada en términos eficientes en su relación con el sistema democrático. Pero, por definición, yo creo que son sistemas que demandan y a la vez producen saber distribuido. La democracia no es compatible con una realidad ajena al saber distribuido. Demandan saber distribuido, el propio proceso político de carácter democrático produce saber distribuido tan característico de nuestras sociedades contemporáneas democráticas. Es exclusivo de las sociedades que son democráticas y que tienen, en ese sentido, proyección política de sistemas inteligentes. Nuestros procesos institucionales son inteligencia institucionalizada. Parto de esa base, de que son complejidad institucionalizada. Los sistemas autoritarios, las teocracias, las dictaduras en cualquiera de sus potenciales formulaciones, no requieren de grados de complejidad y abstracción política tan elevado como sí preponen, como sí demandan y como sí requieren las democracias en su sentido liberal, en su sentido occidental, de países como el nuestro, similares al nuestro, en nuestros entornos continentales y políticos de referencia. Así que, con respecto a sus modelos alternativos, en sus formas diversas, diría que nuestros sistemas democráticos sitúan la inteligencia individual y colectiva por encima de otros sistemas políticos de otra naturaleza y de otra definición. En primer lugar, porque dividen el trabajo. En segundo lugar, porque distribuyen el poder. En tercer lugar, porque viven de las pautas deliberativas, porque confrontan, por tanto, puntos de vista y porque multiplican fuentes de información.
Sin todo eso no hay sistemas democráticos. Y todo eso son señales de inteligencia y, como digo, de saber distribuido. Así que existen los sistemas a partir de las inteligencias colectivas cuando saben, o al menos cuando sospechan, todo lo que no saben. Cuando fijan un punto de atención en todo lo que ignoran. Es decir, el modelo político aprovecha mejor el saber distribuido de nuestras sociedades para afrontar decisiones que siempre se hacen con conocimientos incompletos y en entornos de extraordinaria complejidad. Casi todo lo que denominamos realidad humana, en el proceso del tiempo hacia adelante, parte de la imprevisibilidad. Tenemos un buen ejemplo hoy en Jerusalén, en Hamas, en Israel y en Cisjordania. Tenemos hace poco tiempo lo mismo en Kiev. Casi siempre tenemos muestras de que el tiempo hacia adelante es siempre, para los seres humanos, un entorno de incertidumbre, un contexto de incertidumbre. Por tanto, diría que la democracia no parte de una teorización de inteligencia superior. Las teocracias y las dictaduras tienen una extraordinaria capacidad de encontrar inteligencias superiores. Todas tienen una. Corea del Norte tiene una. Tiene una, es un señor, heredó un sistema y es el que más sabe. No es consciente de todo lo que ignora. Es plenamente consciente de todo lo que sabe. Y el sistema parte de esa teorización ideal de una inteligencia individual frente a las democracias que parten de todo lo que ignoran y demandan y producen saber distribuido. Por eso, palabras o conceptos como mecanismos de control, como descentralización o distribución del poder, separación de poderes, rendición de cuentas, renovación del poder cada 4 o 5 años, todos son mecanismos que parten de la consciencia de vulnerabilidad humana, de nuestra constante tendencia al error, nuestra probabilidad de error. Son sistemas pensados para la corrección de los errores. Por tanto, no deja de ser el propio modelo, no deja de ser la propia definición una demostración de inteligencia humana. Podríamos pensar que la forma en la que la democracia se estructura parte en realidad de la consciencia de nuestra ignorancia. Teocracias, sistemas totalitarios, sistemas perfectos políticamente hablando, completos políticamente hablando, parten de todo lo que saben. Los sistemas democráticos descentralizan, controlan, generan márgenes de error frente a la probabilidad precisamente del error. Por tanto, en la política, que es o no deja de ser un campo de subjetivación, lo que llamamos verdad no deja de ser siempre un terreno desbaladizo. Es verdad que hay verdades incuestionables. Y algunas de ellas yo diría que son buenas pautas de nuevos señales de inteligencia política, pero no deja de ser un campo de subjetivación con la verdad como terreno resbaladizo en muchas ocasiones. Así que las democracias en realidad no son sino sistemas que nos ofrecen en forma de espejo, en forma de inteligencia humana, el inestable equilibrio entre todo lo que sabemos y todo lo que ignoramos. Por eso creo que es un sistema político, que son sistemas políticos que procesan mejor nuestras incertidumbres, nuestras dudas y nuestros márgenes de error. Repito, son por tanto proyecciones de una forma colectiva de inteligencia, un saber compartido proyectado en un modelo político. Algunas cartas de navegación en ese sentido son recomendables, ha sido citado ya, el humanismo es una de ellas, un sistema de pensamiento que dota de una dimensión racional a la vida humana, que subraya su dignidad, que enfatiza su autonomía, su libertad, su igualdad, que dota de una dimensión trascendente a la actividad humana. Ahí hay una buena carta de navegación, unos buenos auxiliares de vuelo, palabras como ética, como tolerancia, como solidaridad, como equidad e igualdad, como libertad. Todas ellas son guías útiles, sobre todo cuando se hace de noche. Y ante la imprevisibilidad de los acontecimientos se hace muchas veces de noche. Cuando las dudas más razonables aparecen en la mesa de las decisiones políticas, estas guías tienden a ser siempre guías útiles y buenos auxiliares de vuelo. Por tanto, en contextos como el que habitamos, donde cada vez todo es más difícil, donde la complejidad humana es cada vez más inabarcable, este tipo de guías, en vez de estar en desuso, y a pesar de que se esté retrocediendo esa línea defensiva de estos sistemas de complejidad y de inteligencia humana proyectados en sistemas institucionalizados de convivencia, creo que su defensa es una de las últimas batallas más dignas que podemos dar. Los populismos, no sé cómo los podemos definir, pero son siempre superávits de certezas, dogmas de inconsciencia estabilizados como modelos políticos. Y nos rodean. Casi siempre aparecen personas sabiéndolo todo,
es mejor seguir militando en sistemas institucionalizados conscientes de todo lo que no saben, conscientes de todo lo que ignoran, conscientes de la capacidad humana para el error, que por tanto generan sistemas de estabilización y de corrección del impacto de esos márgenes de error. En las dictaduras y en las teocracias los márgenes de error tienen consecuencias que pueden llegar a ser seculares. En las democracias los márgenes de error son más manejables, forman parte de mecanismos de gobernanza que se pueden corregir con el paso de las legislaturas y con el paso de los propios procesos políticos. Por tanto, en el análisis de la propuesta que nos hacía el laboratorio aquí en la Fundación, no dejo de ver una muestra de inteligencia colectiva en este modelo de sistemas que no sé si están o no muy de moda, pero que para mí siguen siendo la última batalla digna en la que pelear. Estos sistemas de referencia que no puedo verlos sino como proyecciones de pensamiento político en sus niveles más elevados de todo el pensamiento político que el ser humano ha alcanzado en su recorrido. Así que sí, mi tesis es que los sistemas democráticos son sistemas de inteligencia colectiva, organizados e institucionalizados en su complejidad. Y ahí lo dejo votando. Muchas gracias, Edu. Tomamos, yo creo que es el saber distribuido como un sinónimo de la inteligencia colectiva, de la que hemos estado reflexionando. Manuel, por favor. Sí, bueno, muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a Fede, con quien pasé 4 años inolvidables en la Generalitat Valenciana, en una sede que no era tan bonita como esta, pero tenía su gracia porque era un antiguo hospital. Mi despacho de consejero era el paritorio, lo cual nos llevaría a algunas metáforas acerca de lo que estamos hablando. Y que además tenía fantasma, con lo cual podemos empezar, ¿no? Porque la jefa de prensa vino un día a pedirme permiso para que pasara una noche dentro de una productora para ver si se le aparecía el fantasma. Y yo le dije que no, que vamos, lo que nos faltaba ya era tener fantasmas. Es decir, y me dijo que qué excusa daba, y le dije que en el Estado Social y Democrático de Derecho no hay fantasmas. Es decir, por definición, por definición. Bien, bueno, es un honor estar aquí con estos compañeros con los que seguro que, bueno, creo, ya he aprendido con lo que he escuchado con suma atención. La intervención de Eduardo, vamos a coincidir, me parecen muchas cosas, y la tuya, aunque fuera formulada como preguntas también, ¿no? Bueno, yo creo que la primera dificultad es saber de qué hablamos. Inteligencia es una de esas categorías donde lo sólido se va volviendo líquido y se nos escapa cuando tratamos de cogerla, ¿no? Pero sí sabemos que es una categoría sin la que no se entiende lo mejor del liberalismo y la llegada de la democracia. Ahora, el problema, me gusta recordar, sabéis que la tradición hebrea, los libros sagrados, no se pueden tirar. Cuando se han deteriorado y ya no sirven, no se pueden tirar porque siguen estando impregnados de santidad. Y entonces se guardan en un almacén especial, la Genitza. A mí me preocupa que en la democracia estemos construyendo Genitzas, en la cual vamos almacenando toda una serie de palabras solemnes con las que hemos construido nuestra trayectoria, y ahí estaría inteligencia. Lo malo es que cuando entra en la Genitza sabemos que es inservible. De alguna manera es santa, pero inservible. Una pregunta impertinente de entrada. ¿Por qué hablamos de inteligencia artificial cuando en realidad son dos conceptos que se niegan? ¿Por qué no hablamos de hay instintos artificiales? ¿Hay amores artificiales? ¿No? Es una pregunta. Luego volveré un poco sobre esto. Un paréntesis. ¿Tenemos alguna experiencia de una relación directa, política, estricta, de inteligencia y gobierno democrático? Al menos una. Luis Alberto Machado, un señor que murió en 2016, seguramente bastante olvidado, abogado, escritor y político venezolano, fue ministro para el desarrollo de la inteligencia durante un mandato, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, que quería que Machado aplicara los principios que había planteado en un libro de 1975 llamado La Revolución de la Inteligencia. Se creó el Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia y se formularon diversos proyectos, los dos más importantes, Aprender a Pensar y Aprendizaje del Ajedrez.
ambos dirigidos esencialmente para niños. El ministro, en un discurso que dio en el 81, decía que por primera vez en la historia se le ha otorgado al desarrollo de inteligencia un carácter de gobierno y que eso supondrá desarrollar el pueblo, en especial a los pobres, traerá necesariamente un cambio radical y definitivo. Bien. El proyecto finalizó cuando el Ministerio para el Desarrollo fue eliminado por el presidente Jaime Lusinski. Machado, sin duda convencido de lo que había aportado al pueblo con sus campañas pro ajedrez, fue candidato independiente a las elecciones presidenciales de 1993 y cosechó el 0,12% de los votos. Es una historia conmovedora, no dirán ustedes que no, es una historia conmovedora. Pero lo que conmueve es su extraordinaria ingenuidad. Pero matizo, lo que asusta es esa ingenuidad. Pensar que la inteligencia entendida como una cosa para lograr cosas de manera mecánica sirve. Nos puede parecer efectivamente ingenuo, y yo en política todo lo que es ingenuo me parece peligroso. Acabo mal. De todas maneras, ¿de qué nos sorprende? No es exactamente o de una forma muy parecida como ahora se plantea la innovación o la inteligencia artificial con sus correspondientes ministerios. Solo que ahora sabemos que los ajedrezes que vayan a favorecer ya les ganan a los niños. Pero esa idea de favorecer, claro, si olvidamos, digamos, el elemento económico de la preocupación. Lo más preocupante, en cualquier caso, es la escasez de votos. No sabemos si el programa del Ministerio fracasó demasiado o alcanzó un éxito clamoroso. Los caminos de la inteligencia son peligrosos. Yo recuerdo, hace muchos años ya, en un pueblo pequeño de Málaga, unos 500 habitantes, había un alcalde de Izquierda Unida que estaba muy feliz porque había organizado un referéndum en su pueblo. Y la votación era felicidad o muerte. Y en el referéndum decía, ha ganado la felicidad por un 90%. Y yo decía, estupendo, había un 10% de personas inteligentes todavía en el pueblo. Claro, estas son también las trampas que la inteligencia nos puede. El cinismo, esto lo digo con cinismo, claro, lo reivindico, también requiere de alguna inteligencia. No confiemos en los políticos que quieren ser, como diría otro Machado, no como el Machado venezolano, ingrávidos y gentiles. Seguro que son malos políticos. Segunda gran idea. Cada vez se lee o escucha más eso de que hay que activar las emociones, que son las grandes marginadas de los análisis políticos. Y claro, sí, claro, es que somos humanos, ¿no? Las emociones son un factor evolutivo esencial, nos mantienen unidos, o quizás generan campos de tensión que unen y separan, pero en última instancia constituyen lo social desde muchos puntos de vista. Si tiene que haber inteligencia colectiva, será una inteligencia conflictiva. También lo planteo de paso así. Pero yo, cada vez que oigo a alguien decir esto, que es casi todos los días, pienso, más emoción política. Todavía es que no tenemos bastante emoción política. Si vivimos en un torbellino de emociones, de sentimientos, ¿no? Necesitamos potentes guías para interpretar las razones, pero la mera intuición ya nos guía y posiciona a la mayoría a base de sentir con suma identidad. Yo creo que no es preciso, ¿no? Volvamos con calma sobre la racionalidad. En realidad hago la apuesta, cada vez que leamos, escuchemos esto de lo que dice un predicador, de que reduzcamos aún más el papel de la razón, lo que quiere es que la sustituyamos por la emoción, o si se prefiere, por la sin razón. ¿Por qué? Yo creo que para algunos hace la vida más fácil, simplifica los códigos de interpretación. El otro día salía un chiste del Roto en El País. Casualmente yo había escrito una cosa con ese título, que es la banalidad del bien. Pero digamos, en una época la banalidad del mal no la sabemos, pero la banalidad del bien, ¿no? Donde es tan fácil que cuando llegue un problema a un partido político, a un grupo, etcétera, se trata de elegir entre blanco y negro.
Y eso es muy fácil. Y todos nos sentimos rápidamente recompensados, sin pensar en efectos colaterales, etcétera, etcétera. Los ejemplos podrían ser muchísimos. ¿Qué sucede entonces? Que los partidos a veces viran hacia comunidades terapéuticas, ¿no? Donde la gente lo que va es a sacarse todas las espinas de los dolores acumulados, del mal del mundo. Antes se metían en un convento a rezar por ello, pero ahora, digamos, se dedican a otro tipo de cosas. Convertir la militancia en la elección entre lo blanco y lo negro, que en muchas ocasiones es simplemente algo elegido a priori del análisis del problema y del análisis de las posibles soluciones, es peligroso. Otros confunden la eficacia en la campaña electoral con el devenir general de la democracia. Aquí tenemos un problema que se va incrementando en su importancia. Si alguien ha obtenido buenos resultados en unas elecciones, es bueno, positivo, su política es buena, positiva, etc. Esto sería digno de otro debate. Otros, en fin, hacen de esta renuncia una razón profunda, un arbotante al proyecto de mentalidad neoliberal o de los populismos identitarios. Luego diré un poco por qué creo que esto es así. Tercera idea. Para explicarme, queda claro que asimilo, probablemente de manera abusiva, acogiéndome a la regla del tiempo planteado, si ya me voy a pasar, que asimilo inteligencia y razón, y de paso razón a ilustración, si lo he dicho, en el sentido amplio y fuerte. Evidentemente es una contradicción en los términos querer reivindicar o tener una visión inmóvil de la ilustración, cuando su columna vertebral es el proceso, el progreso. ¿Podemos defender hoy una idea de progreso como Condorcet o Diderot o Marx? Ciertamente no, ciertamente no. No deja de ser curioso que en un mismo discurso encontramos hoy a muchas personas, sobre todo de izquierdas, que se reclaman progresistas y renuncian al progreso. Tenemos ahí un pequeño problema, pero en fin, dejémoslo correr. Pero sí podemos defender una visión, si queréis, en vez de progresista, progresiva, es decir, histórica. Una visión histórica de la realidad social y de la política, que incluya un pensamiento estratégico, que no todo sea presentismo, que no tenga que ser de hoy para mañana, y que a eso además nos permita saber que lo que es lo que ha llegado a ser, y por lo tanto susceptible de seguir cambiando. La renuncia a la idea, a cualquier idea de progreso, que insisto, no puede ser la del siglo XVIII, pero en ese sentido la renuncia a la historia significa una condena al inmovilismo, una renuncia al cambio. Por eso decía que eso choca con la mentalidad neoliberal radicalizada, profundamente entregada al presentismo, porque es una visión en la que el tiempo no es monetizable, no tiene valor de cambio, no es necesariamente competitivo, no es un sujeto susceptible de aparecer en rankings de éxito o fracaso. Es algo, el tiempo, que se diluye en gestos vacuos, en gestos publicitarios. Yo por eso defiendo como primera virtud del político la paciencia. La paciencia me parece que debe ser, la paciencia empleada en el estudio, no la vagancia, que de eso algunos políticos también conocemos, ¿no? Pero digamos que puedan servir para la reflexión. Frente a ello, la defensa de la inteligencia y la razón desde varias perspectivas concretas. La primera enseñanza es que la política siempre es concreta, cosa que se nos olvida, pero en fin, eso también para otro debate. Frente al sentimentalismo, que no tiene que ser concreto, más bien es al revés, ¿no? Parafraseando a Autel, el sentimiento no puede tener asiento. Se pueden establecer nuevos vínculos entre la razón instrumental, los saberes con los que hacer las cosas, y la razón crítica. Históricamente, bueno, los análisis, no voy a entrar en los autores alemanes y tal, enfrentados. La razón crítica, los motivos por los que se hacen las cosas, la evaluación de los argumentos, las consecuencias. En definitiva, el reto de definir qué es el buen gobierno, visto desde nuestra época, significa volver a replantearnos cuál es la articulación, insisto, entre la razón instrumental y la razón crítica. También puede servir esta inteligencia y la razón para aprender a hacer mayonesa, me explico. Daniel Innerarity, que creo que es quien suele decir las cosas más acertadas en este sentido en España, dice en algún sitio que hay que distinguir lo que es complejo de lo que es complicado. Complicado es un avión,
porque tiene cientos o miles de piececitas. Complejo es la mayonesa, que inicialmente tiene diversos elementos, pero que acaban todo mezclando, formando una unidad indisoluble. Bien, entender que la razón democrática es aquello que nos permite reconocer la complejidad en la realidad y favorecer la cohesión social, me parece que es algo muy importante. Yo, sin hablarle de esto a los alumnos, porque pensarían que no estoy muy bien, la única lección que trato de darles el primer día es que aquellos que digan que tienen soluciones sencillas para problemas complejos, mienten, punto. Es así de sencillo. En este caso sí que es así de sencillo. Y en tercer lugar, también contribuir a redefinir un alfabeto, una gramática, una sintaxis de lo democrático, que se está quedando arrasado por cambios económicos o tecnológicos. Este es el mayor problema. Nos falta ya el lenguaje democrático. Demasiadas palabras en la guenitza, pero pocas seguramente innovadoras en el Parlamento, salvo algunos comentarios que se hacen y que se inventan palabras, igual que los comentaristas de un partido de fútbol, que tienes que tener un manual de invenciones de la innovación en el lenguaje periodístico futbolístico, ¿no? Pasa un poco eso con la política también. Pero poco a poco las palabras van perdiendo su significado, ¿no? Finalmente, lo más importante, volver a la invención misma de la inteligencia como concepto esencial de la modernidad. Volver a Descartes, que no muerde, volver a Descartes, a la duda, volver a la duda, a reconocer que dudamos. Eduardo lo decía. Lo que más necesita la democracia es la duda, pero sobre todo la duda como instrumento, como arma contra la sospecha, que no es lo mismo, sino todo lo contrario. Cuando nos pasamos la vida sospechando de todo y de todos, el dudar, que tiene que empezar por uno mismo, dudar de nuestro propio pensamiento, es muy saludable. La sospecha es sensible, iracunda, emocional, no resiste la duda. La sospecha cree. Cuando alguien está sospechando que nos quieren engañar con las vacunas, está expresando una creencia. No está dudando. No está dudando, ¿no? Es la certidumbre en el mundo de la incertidumbre. La ideología que compensa la desigualdad, la nostalgia y la melancolía por pasados que nunca existieron. Como ha escrito Jorge Dioni, no sé si conocen su última obra, la del malestar en las ciudades, dice: quizá la irracionalidad no ha ganado argumentos, sino que ha perdido el pudor. Yo creo que esto sería una reflexión muy interesante. Llegados a este punto, para acabar, como para casi todo, hace un rato hablábamos de Borges, decía Borges que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Que esto, mejor que saber es conocer los límites de tu conocimiento, ¿no? También sirve para el ejercicio del poder. La capacidad de dudar debería ser una característica del gobernante demócrata. Ojalá todos los políticos y los electores fueran ganados por un saludable escepticismo que permitiera entender que hemos retrocedido a una suerte de minoría de edad culpable y entonces podamos, por fin, volver a ser sensibles a la invitación de Kant. Sapere aude, atrévete a saber. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pues otro de los puntos de coincidencia sería esa duda, también como una de las bases de la democracia, para seguir planteándonos, ¿no?, y pensando juntos. Entre las distintas cuestiones que han surgido hoy, que también en las distintas sesiones que tuvimos surgieron, estaba el tema del diálogo y alrededor del diálogo la inteligencia colectiva y cómo la inteligencia colectiva en este caso puede sumar a fortalecer la democracia. Hemos vivido unos años en los que parecía que si dos políticos se entendían era porque formaban parte de la casta y casi estaba hasta mal visto que dos políticos de distintos partidos pudieran entenderse. Sin embargo, vemos que el diálogo para construir esa inteligencia colectiva, para comprendernos, para compartir, ¿no?, también esas dudas es necesario. ¿Cómo veis vosotros y cómo podemos construir? Lo primero, os haría una pregunta un poco banal, pero que tiene mucha carga de profundidad, es: ¿dos políticos de distintos partidos se pueden llevar bien? ¿Qué problema hay en que dialoguen? ¿Podemos estar de acuerdo hasta en el desacuerdo para poder avanzar por la senda democrática? Porque además el diálogo, la participación,
formar parte también de la democracia, ¿no? Y si obviamos que tiene que haber un diálogo y pasamos de la política de Estado a la política de espectáculo o a la crispación, vamos restando herramientas a ese fortalecimiento, a esa construcción diaria que tenemos que dar de la democracia. Entonces, ¿cómo podemos ir construyendo este diálogo y cómo podemos favorecer esa inteligencia colectiva construida desde el diálogo, desde la comprensión, desde una participación abierta a toda la sociedad también? Pues mira, yo, por ir a tu pregunta desde mi intervención anterior y tras la última intervención que me ha parecido interesantísima en cada línea, retomo mi idea de que creo que la consciencia de la ignorancia es inteligente y conduce a la democracia. Y que el dogma proclamado y exhibido es ignorancia que conduce a la dictadura. Y que mucho de eso se está jugando en la deliberación política global en los últimos años. Proliferan personajes que parece que salen de series de ficción, que saltan al campo de la realidad, que se lo saben todo, que tienen todas las claves de todo. Frente a sistemas de saber descentralizado, de poder distribuido, arquitecturas de la duda, pensadas para sujetar los márgenes de error humano, porque errar es humano y porque vamos a seguir errando en realidades humanas cada vez más complejas, difusas, inabarcables, donde se requiere de ese poder descentralizado y de ese saber distribuido para afrontar un porcentaje ante todo lo que ignoramos de lo que sí podemos manejar políticamente. Yo creo que han proliferado quienes creen que tienen todas las claves. Flautistas de Hamelin, con melodías dulces que llevan a quienes les siguen a auténticos precipicios. Reino Unido es un precipicio. Italia es otro precipicio, aunque vaya más lento. Decía uno, muramos por nuestras ideas, pero a poder ser de muerte lenta, ¿no? En eso están. Francia está a las puertas de unas elecciones donde hay otra música de Hamelin sonando que puede quedar primera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Argentina está a 3 semanas de otro nuevo flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin en Estados Unidos terminó con un asalto al Capitolio con un señor con los cuernos cargándose la democracia que, cuando éramos unos cuantos aquí diputados, poníamos todo el rato, se nos caía de la boca la primera democracia del mundo. No sabíamos muy bien por qué, pero el caso es que era el auxiliar siempre. Cuidado, porque estas verdades, estos dogmas proclamados y exhibidos, endulzados con músicas dulces de soluciones fáciles ante programas complejos, conducen siempre a precipicios una y otra vez. No hace falta irse muy lejos geográficamente, vale hacerlo cerca históricamente. El siglo XX es la consecuencia de una melodía de un flautista de Hamelin. Punto. Es el gran abismo de la historia humana por la melodía dulce que empezó en unas cerveceras en Múnich y terminó como terminó en el 45. Pues todo el proceso político europeo nace de esa flauta, empieza en esa flauta. Es la construcción de un mecanismo que imposibilite otra flauta. Por tanto, creo que en ese sentido este debate se está jugando en nuestro campo de manera más que significativa. Por eso creo que en el tiempo en el que nos encontramos, seguir defendiendo esta idea de los poderes descentralizados y los saberes distribuidos como mecanismos que demuestran y proyectan nuestra propia imperfección, pero también nos protegen ante ella, son siempre, desde mi punto de vista, buenos senderos y buenos caminos, ¿no? El debate político que nos rodea prácticamente está situado alrededor de eso. ¿Es posible esto sin pauta deliberativa? No. ¿Y la pauta deliberativa es posible sin puntos de vista dispares? No. Por tanto, a tu pregunta, ¿es bueno que coincidan dos personas de distintos partidos en puntos de vista compartidos que sean capaces de ver verdades en el otro? Es bueno. Es bueno incluso que coincidan dos del mismo partido. Eso también es bueno. O que coincidan en la diferencia. Mis últimos años en el mío era imposible coincidir con nadie en nada. Todo el mundo estaba en desacuerdo con todo el mundo. Y a la mínima que veía que tenía 10 minutos de acuerdo con alguien, pues cambiaba de opinión. Por tanto, sí, o sea, conviene tener capacidad de acuerdo y de sujetar el acuerdo. Si nos fijamos un poco en qué es nuestro sistema democrático, es un juego de renuncias.
Es un juego de... Hay 4 renuncias. Esto está ya dicho y escrito por gente mucho mejor que yo. Pero es Santiago Carrillo renunciando a la República. Irrenunciable para Santiago Carrillo, ¿verdad? Pues renunció. Felipe González renunciando al marxismo. Irrenunciable, ¿no? Pues renunció. Adolfo Suárez, secretario general del movimiento, renunciando al movimiento. Parecía irrenunciable cuando era secretario, pues renunció. Y un ministro de Franco renunciando al franquismo. 4 renuncias de algo irrenunciable. Para una pauta que en política a mí me parecía... Veo a Óscar por ahí, que compartimos trinchera en la lucha antiterrorista en Euskadi, militancia política ahí en años muy difíciles, los de ese martes y todos los martes de nuestra vida. La cosa consiste en que en los sueños propios no terminen convertidas en pesadillas ajenas. Con eso vale. Y cuando tus sueños propios, aquello que sueñas, no es una pesadilla para el de enfrente, el campo del acuerdo es posible. Personas que uno no llamaría nunca moderados, ¿no? Yo veo a Fraga y no me sale la palabra moderado. Fraga, un moderado, no. Borja Semper igual sí. O José María Lasalle, ¿no? Pero Fraga no. Pues renunció. Imaginó un país posible donde Carrillo cabía. Yo, Pablo Iglesias, que me llevé muy bien con él, secretario general de Podemos, hasta que luego lo dejó, y yo también lo dejé, siempre decía, Pablo, o sea, está bien fijar mucho la mirada en todo aquello que el 78 no construyó bien. Pero vamos a dejar de poner a parir la obra de nuestros padres hasta que nuestros hijos tengan algo que criticar de nuestra obra, porque no tenemos generacionalmente nada hecho compartido, porque hemos sido incapaces de transversalmente pensar este país donde quepan los que no opinan igual que nosotros, ¿no? Y esa, diría que por ir al tema de la charla, es un espejo elevado de inteligencia. Imaginar un país en el que caben aquellos que no opinan como tú. Casi que yo, igual que Óscar Graveo, nacimos contra eso, contra quienes no nos daban, nos extranjerizaban todo el rato, soñaban un país donde no cabíamos, pues porque se consideraban dueños, porque pensaban que estaban antes, por lo que fuera, por el poder sugestivo de las religiones, que en política opera, y el poder subjetivo del dogma, aquello no cuestionado, ¿no? Siempre había gente que pensaba que aquello no soñaba un país donde cabíamos. Nuestra respuesta era soñar uno en el que ellos sí cabían. En tu modelo no quepo yo, vale, pues tú en el mío sí cabes. Esa capacidad de renunciar a una parte para que quepa el que nunca renunciará a una parte para que quepas tú, es una señal de inteligencia, y ahí creo que se han producido combinaciones muy inteligentes. Yo asistí a unas cuantas de ellas entre políticos que uno nunca imaginaría que eran capaces de estar de acuerdo en cosas, de acordar cosas, y lo vi hacer a dirigentes nacionalistas, dirigentes de Izquierda Unida, dirigentes del Partido Socialista, dirigentes del PP, que eran capaces de ponerse de acuerdo de manera muy subterránea a la agenda comunicacional y mediática del día, y que esas son las mejores muestras de inteligencia política que yo vi. El campo del pacto es el campo más elevado de inteligencia política. No quiero decir que haya que estar pactándolo todo, porque si se pacta todo muere el campo deliberativo, pero la capacidad de acordar en aquello que es trascendente y estructural de un modelo de organización, yo creo que siempre pensé que era la asignatura más difícil. La física y la química o las matemáticas o el latín, o la que cada uno vea como la asignatura más difícil, esa es esa, la del acuerdo y la del pacto, que es justo lo que mi generación no ha sido capaz. Yo, en fin, tengo la sensación de que fuimos, porque ya no queda ninguno vivo, políticamente hablando, ¿no? Una generación que competía muy bien y que cooperaba muy mal. Todo el día compitiendo, incapaces todo el rato de cooperar, ¿no? Y en la cooperación el tiempo se nos ha escapado, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que hay capacidad de encuentro y de acuerdo, que es el fundamento sobre el que se sujetan sistemas complejos como este en el que vivimos, ¿no? No sé si los perfiles que proliferan en política hoy tienden a eso. Tengo la sensación de que se llevan mejor de lo que parece, y que por debajo de la tramoya hay mejor rollo del que pensamos. Pero no lo sé, porque ya me he jubilado hace 5 años y ya me he perdido un poco. Yo creo que a veces la ciudadanía merecería que de vez en cuando se abriera la cámara de la cafetería que hay dentro del hemiciclo del Congreso. Sin duda. Para ver cómo un dirigente de RC invita a un ministro del PP a un café, o cómo alguien de Compromís habla y comparte bicicleta con un dirigente de otro partido completamente distinto, o cosas similares. Sería bueno, a lo mejor, que alguna vez
si abriese una camarita en la cafetería que ninguno vemos para ver cómo se llevan mejor de lo que parece. Le voy a añadir un factor de inteligencia más pasándote la pregunta, Manuel, porque has hablado del tema un poco, la parte esa sentimental, pero nos hace falta trabajar la otra inteligencia, la inteligencia emocional, para poder dialogar con sosiego, con serenidad, para entendernos de verdad. Pues seguramente sí. Lo que pasa es que yo no sé qué es la inteligencia emocional. He llegado, lo digo como una forma de sobrevivir, a los 65 años sin saberlo. Quiero decir, no quiero frivolizar. Es decir, entiendo lo que quieres decir, la pregunta. Y lo que pasa es que yo en mi intervención de pasada decía aquello que los políticos no pueden ser como el verso de Machado, de ingrávidos y gentiles, ¿no? Es decir, hay un pensamiento político, hay una forma de actuar en política que no te permite hacer ciertas cosas. Yo esto siempre lo expreso. Yo cuando era conseller, por ejemplo, cuando era diputado era mucho menos exigente en este sentido, ¿no? O cuando era concejal en la transición, era concejal comunista el día del 23F, ese día por mucha inteligencia emocional que pusiera hacia Tejero, poco íbamos a... Entonces, bueno, vamos a ver, yo mañana voy a ser bueno, y mañana voy a estar tranquilo, voy a hacer un ejercicio, no sé si se llama de inteligencia emocional o tal. Pero a las 7:30 de la mañana estaba leyendo en los periódicos que tu subsecretario ha filtrado a la prensa un no sé qué. Y entonces dices, ingrávido y gentil. Entonces llegas corriendo, insultando a tu subsecretario, llamando a un periodista para ver si minimizan los daños y no sé qué. Es decir, intentar que la política no sea lo que es tampoco es bueno. Claro, es decir, ¿y por qué tiene que ser de una determinada manera? Hombre, yo creo que hay que intentar, en ese discurso histórico que yo decía, es lo que ha llegado a ser, ¿no? Y tampoco podemos ahora, de la noche a la mañana, juntarnos y decir, vamos a ser buenos. Voy a dar un sinónimo de inteligencia artificial, que a mí me gusta mucho, campechanía. Bien, sí. Y fíjate que inteligencia emocional. Inteligencia emocional, sí. Porque de los 4 nombres y las 4 renuncias que ha comentado antes Edu, yo creo que lo de la campechanía, si no lo queremos llamar inteligencia emocional, más de uno la tenía, para hablar entre ellos. Sí, Juan Carlos I, claro. Mira cómo acaba. Bueno, ¿sí? Pero no, vamos a ver, mira, lo tenía apuntado, sentido del humor. Sentido del humor. Sí, efectivamente. Yo creo que algo que hoy se echa de menos es el sentido del humor. Yo creo que eso, efectivamente, sí que es un factor que ha menguado mucho respecto de otras épocas. Es decir, yo, por ejemplo, mucha gente de los míos, que me mira extrañado cuando yo, a mí me cae bien Rajoy. Rajoy tenía sentido del humor, no sé si queriendo o sin querer, pero tenía sentido del humor, porque claro, el sentido del humor es aquel que hace que te rías. Entonces, claro, Abascal no tiene sentido del humor, por Dios. Aznar no ha tenido nunca sentido del humor, ¿no? Pero ese sentido del humor me parece que es importante, ¿no? Yo recuerdo, yo tenía una consellería muy rara, que era la de la inteligencia, la consellería de transparencia y cosas de estas. Claro, que eso, dicho ahora aquí, pero hace 8 años en la Comunidad Valenciana, tela, ¿eh? Es decir, que... Claro, yo decía, es que el día que yo tomé posesión, el conseller que vino del PP me dio una carpeta que estaba estrictamente vacía, no había nada. Y claro, de mis antecesores reconocibles, había uno, pero estaba en la cárcel, claro, yo no podía ir a verle para que me enseñara, ¿no? Es decir, tela, era una cosa complicada, ¿no? Bueno, pues yo sabía, y aquí un testigo, aunque fuera de mi equipo, no me dejará mal, que a base de gritos y de broncas a los que habían estado antes, yo no ganaba nada. Yo lo que quería es que la Comunidad Valenciana se olvidara el mundo como el sitio aquel donde se decía para la corrupción y para las paellas, Valencia. Eso es lo que había que sacar del discurso. Cosa que a mis oponentes les costó muchos meses entender. Creían que lo habíamos creado para atacar
Y yo les decía, no os voy a atacar, no os voy a atacar. Si aparece algo, irá a la Fiscalía. Esa no es mi misión. Mi misión es generar instrumentos para vigilar a los míos. Recuerdo un diputado del PP, no sé si era Jorge Belver, que me dijo un día, conseller, es que contigo no hay manera. Te empeñas en quedar bien. Digo, y claro, ¿cómo voy a empeñarme en quedar mal? ¿Para que me peguéis más vosotros? Claro. Echar ese sentido del humor, siempre que sea posible, me parece que es fundamental. Voy a poner, dice, ¿y cómo es posible? El Botánic es un experimento. En el Botánic, en cada consellería, éramos personas de dos. Yo, además, rizando el rizo, a mi jefe de gabinete lo nombré ya de otro partido, a lo cual no tenía obligación. Y cuando mis jefes me dijeron, pero es que es del otro partido, y dije, ¿sí, algún problema? No, porque yo había dicho, si no lo puedo nombrar, me voy. Entonces, claro, y nos llevábamos muy bien. Ahora puedo decir, yo me llevaba peor con alguno de mi partido que estaba allí, y os pongo a Dios por testigo que Fede se llevaba muy mal con alguna de su partido que estaba por allí. Claro, es decir, efectivamente, porque bueno, la política efectivamente es así, y ahí estaba... yo creo que en política el problema es que hay un grupo de personas que psicológicamente lo viven como que los míos y los otros, que no lo pueden evitar, y yo creo que otros pues no lo vivimos así, o no lo vivimos con esa contundencia. Yo creo que lo importante sería generar una cultura democrática del reencuentro. Eso es muy fácil de decir, pero ¿cómo se hace? Yo creo que lo de la elaboración de relatos, no en el sentido ahora que ya se ha banalizado mucho también el concepto de relato, digamos de incorporación de símbolos que significan algo, que aportan cosas que si tienes que explicarlo con muchas palabras se pierde el discurso. Yo creo que hay que entender que lo que hay que procurar es que las culturas políticas en una sociedad democrática no deben estar tan lejanas como para que no se reconozcan, ni tan próximas como para que se confundan. Yo creo que en España hubo dos problemas. Se acercaron demasiado las políticas de los dos grandes partidos hasta el punto que para muchos ciudadanos se confundían. Mis alumnos, la gente de 18, 19 años, en unos años decían, ¿qué más da? Son todos iguales. Ojo. Segunda idea. ¿Qué explota ahí? Explota la crisis económica. Es decir, ojo, es que lo que hemos venido construyendo desde la transición era un Estado democrático y social. Y cuando llega la crisis económica, la gente que lo necesita acude al Estado, a los poderes públicos, y el Estado no está. No olvidemos esto, ¿eh? Es decir, ojo, que en el fraccionamiento brutal de las identidades y tal, que se está produciendo ahora, la mezcla, algunos me decían, no, a mí no me lo decían, pero aseguro que lo pensaban, de la casta, y de más vale ser de una casta que no de una secta. Me decían, pero bueno, es decir, claro, a mí no me planteéis las cosas en esos términos, ¿no? Lo malo es que es verdad, nos estamos acercando a un momento jovesiano. Yo en esta última campaña, que en el fondo tengo formación leninista y estoy siempre a las órdenes, o sea, me peleo con todo el partido, ningún sector de mi partido me traga, ¿no? Pero cuando llegan las elecciones quieren que vaya de candidato y no sé qué, y digo, pero para el Senado, ¿no? Otro para el geriátrico de la democracia. Entonces, es decir, vale, pues bueno, pues voy al Senado. Y entonces decía, no, pero es que, ahora, pues sí, es que a mí me da lo mismo, si sacamos un senador más o menos en la Comunidad Valenciana, y que lo que me preocupa es Francia y es Italia y es Gran Bretaña, claro. Esto es, y o tenemos esa capacidad de verlo o mal, ¿no? Ese momento jovesiano, que es el que entendieron pues los Carrillo, Fraga y todo esto, cuánto daño se ha hecho a la democracia desde los dos bandos, poniendo en tela de juicio la base legitimadora de la transición.
Y bueno, yo creo que por ahí tendrán que ir los tiros de futuro. Por eso pido paciencia. Es decir, claro que correr mucho... Ahora estamos entrando en una fase, en muchos momentos, de antifascismo folclórico. Ya veremos también por dónde salimos y tal, ¿no? Pero bueno. No, hemos hablado un poco de inteligencia colectiva, inteligencia individual, menos, pero hay una de las inteligencias que todavía no hemos tocado, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos dota de unas herramientas extraordinarias para un montón de cosas, pero también, y lo veíamos también en los debates, en las reflexiones que hemos tenido antes, genera dudas, los límites, qué supone, qué principios deben regir esa inteligencia artificial, cuál es el uso que puede tener. Yo os planteo una de las cuestiones en el caso de la democracia, si la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar, por ejemplo, la participación ciudadana, ayudar con ese accountability, con esa transparencia, con esa rendición de cuentas que deben tener hacia la ciudadanía los deberes públicos. Si al final el esfuerzo de transparencia masivo, ¿no? Tú has sido consejero, así que puedo imaginar lo que pasasteis, igual que los que pusimos en marcha, ¿no? La ley de transparencia en la primera etapa de Rajoy, ¿no? Entre el 14, el 15, etcétera, los datos accesibles, que fueran tratables, etcétera, y cómo ahí la inteligencia artificial puede jugar un papel favorable para dar acceso, para dar más conocimiento a la ciudadanía, para que se acerquen a ello, o cómo a lo mejor puede acabar siendo una bomba de humo, como en muchos casos se ha utilizado esa transparencia o ser contraproducente, no sé, ¿cómo lo veis? Pues mira, aquí yo estoy influido mucho por alguien que fue de otro partido político distinto al mío, que conoces tú mejor que yo, y que se llama José María Lasalle. Creo que la inteligencia artificial es uno de los mejores espejos de nuestra ignorancia, porque no sabemos muy bien qué hacer con ella. Tengo la sensación de que somos esos seres humanos que no sabemos bien quiénes fueron, pero que una mañana vieron pasar una cosa sobre dos raíles en la ruta Manchester-Liverpool. Y dijeron, ¿qué es esto? Era un tren con vapor que cambiaría para siempre la historia de la humanidad y transformaría por completo todas las estructuras asentadas en campos de certezas, de certidumbre, lo cambiaría todo, todo. Se lo llevaría todo por delante aquel tren como imagen icónica de la revolución industrial, como epicentro de la gran revolución que transformó todo el comportamiento humano y la vida humana desde principios del XIX en Reino Unido hasta la actualidad. Esta revolución en la que nos estamos metiendo es revolución industrial a la N, en potencial de pegada. Por tanto, casi siempre, en eso pecamos un poco de marxistas todos, las superestructuras económicas, en el sentido de las superestructuras tecnológicas, son siempre los procesos que empujan las superestructuras sociales, culturales, mentalidades, etcétera, etcétera. Y esta que viene es exacto, o sea, es honesto decir que no sabemos muy bien qué hacer con ella. Por tanto, a tu pregunta, ¿puede la inteligencia artificial mejorar el proceso político en términos de participación? Mi respuesta es no, excepto que la regulemos. Porque si no somos capaces de regularla, y para regularla sobran ingenieros y faltan filósofos y humanistas, tenemos un superávit de ingenieros en el debate y un déficit de filósofas y de humanistas. Un déficit abrumador, es 90-10. Si no somos capaces de regular este proceso de cambio tecnológico tan brutal, el proceso político quedará adulterado por la inteligencia artificial, detraerá la libertad de participación de las ciudadanas y de los ciudadanos en sistemas como el nuestro en el proceso deliberativo y participativo. Lo cambiará por completo. Ya lo ha hecho en fases no tan avanzadas. Hemos asistido a un debate cargado, comparecencias del presidente y fundador de Facebook en el Capitolio, un debate sobre qué hacemos con las fake news, cómo interfieren las redes en los procesos políticos y deliberativos, en qué consiste la representación, si representar es hacer presente al que está ausente y con esto todo el mundo está presente. O sea, el gran debate de las primeras fases de esta revolución digital se queda en nada, en un juego de niños comparado con el que viene de los algoritmos, la robótica y la inteligencia artificial, computación cuántica, etcétera, etcétera. Porque es que sabemos hacer algo con eso, nos trasciende, porque el campo regulatorio sigue encapsulado en fronteras de Estado-nación cuando el marco de disrupción tecnológica es global. Por tanto, ni siquiera tenemos los instrumentos para afrontar una gobernanza de estas fases tan avanzadas. Así que
Mi miedo es, mi debate sea, por favor, discutan rápido de la amnistía, arreglen ya de una santa vez la investidura, hagan lo que quieran con la deuda de las administraciones catalanas. Si quieren, tengo opinión de todo esto, pero no es el día. Pasen ya y pónganse de una vez. Porque es verdad que los procesos de regulación que la Comisión Europea está iniciando requieren del papel de los 27 Estados miembros, que tienen que asentar esa regulación de este proceso tecnológico en el que estamos metidos a través de enfoques legislativos que lo estructuren, con un debate global de enormes consecuencias a todos los niveles. Así que me da miedo una inteligencia artificial desregulada, un ciberleviatán, por hablar sobre la apuesta de José María Lasalle, desregulado, es un leviatán de Hobbes digital que se puede llevar por delante toda la construcción de los estados y de los sistemas democráticos, que básicamente son transferencias de legitimación en el uso de la violencia, ordenación de la convivencia, todo lo que hemos comentado y que ya sabemos, no hace falta repetir, ¿no? Por tanto, creo que o se regula o me da miedo. Si se regula y veo procesos regulatorios legislativos que lo ordenan y lo encauzan, me parece que puede ser un gran aliado, una gran aliada del recorrido humano. Si va por delante, y ya va por delante un rato, ya va bastante por delante, a mí me da miedo. No es por tender a lo de siempre, ¿no? El prestigio intelectual del pesimismo. No es eso. Es que veo que los procesos, a lo largo de la historia y en el pequeño periodo de tiempo que Fede y yo compartimos en el Congreso, la legislación, por definición, es lenta, porque es deliberativa, es asentada, está sometida al mecanismo del margen de error, del estudio de cosas, es lenta. Y los procesos tecnológicos, por definición, sobre todo estos últimos, son rapidísimos y cada vez más acelerados, ¿no? Entonces, se han disociado los tiempos humanos. Por un lado, una tecnología cada vez más rápida frente a un proceso político que por sí es lento. Por tanto, ese gap, esa disociación, hace que no me fíe, que me dé un poco de miedo. Por tanto, diría, pónganse con esto ya, centren ya, aceleren y participen en los procesos regulatorios de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, aceleren en el sentido de proteger desde el punto de vista de lo que significa el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Desde la protección de nuestros cerebros a el centro de dignificación de la vida humana, hasta todo lo que puede llegar a cuestionar si no se orienta legislativamente bien, ¿no? Ojalá me equivoque, me encantaría equivocarme. Uno de los ámbitos en los que más se ha avanzado la regulación de la inteligencia artificial es en el tema de la responsabilidad civil, precisamente por el daño que puede tener en algunos casos contra las personas y en concreto pues el caso de Japón y los cuidados a los mayores, ¿no? Cómo se está viviendo y regulando todo aquello por bueno, la incapacidad de hacer frente a máquinas que van más allá, a veces por esa inteligencia artificial, de sus propias funciones. Manuel, y te meto además un componente más igual que antes, que sería un poco la generación o no de confianza en toda esta historia de la transparencia, la inteligencia artificial, etcétera. La confianza, gobierno, gobernados, si acerca, si aleja, ¿cómo lo ves? Yo me he rendido en el tema de inteligencia artificial, reivindico ese cinismo, ese escepticismo básico y tal. Creo que la pregunta es, ¿qué pasará primero? Sino que el cambio climático acabe ya con toda la posibilidad de desarrollar la inteligencia artificial, o si la inteligencia artificial, asesinados a todos los seres humanos, vencerá el cambio climático. Es decir, yo creo que es la única alternativa real, ¿no? Luego, cuando hacemos estas preguntas, estas que nos hacemos todos, claro, las pertinentes que tú formulabas, ¿no? Pregúntoselo a una máquina de inteligencia artificial. Es decir, si pensamos que pueden hacer aquello que decimos, ¿por qué no lo preguntamos nosotros? Preguntémoselo a las máquinas. ¿Por qué no? Es decir, ¿dónde está el truco? Tercera idea. Mi problema directo es qué voy a hacer con mis alumnos ahora que yo doy clase segundo cuatrimestre, el primer día de clase. Ya sabemos, y estamos haciendo pruebas y tal, que los trabajos y tal, pues todo se copia. Y entonces están haciendo estudios, no sé qué, cómo hacerlo, cómo superar. Curiosamente, volver mucho más a la oralidad, que nos acerquen al ordenador, que no sé qué.
Yo decía, mira, ¿yo qué queréis que os diga? Yo le voy a decir, mira, tenéis 18, 19, soy mayores de edad, sois responsables. A vuestra familia le costáis tanto y al Estado tanto. Haced lo que os dé la gana. ¿Qué hago? O sea, yo después de 35 años de profesor me voy a meter a tratar de correr más que la inteligencia artificial. Me gana. ¿Para qué voy a sufrir? El que quiera, que aproveche. Y el que no, pues de mayor sabrá utilizar cacharros. Es que ya, ¿qué otra respuesta dictada por la razón y la inteligencia cabe? Ser vigilantes de los alumnos. Aquello que los progresistas siempre dijimos que no haríamos en la escuela. Pero claro, esto de la inteligencia artificial, fijaos, que siempre que ponen un ejemplo de sus logros tienen que ver con el cáncer de páncreas con una proporción elevadísima. Pues claro, porque es que ¿quién no quiere acabar con el cáncer de páncreas? Claro. Es como, volviendo a la historia del tren, a nadie no se le podía ocurrir. Se le hubiera ocurrido decir, con esto que estamos inventando, llevaremos a millones de judíos a quemar a campos de concentración. Claro. Entonces, yo lo único que pido, y mira que tengo amigos, incluso me han ofrecido estar en la dirección de fundaciones de estas que se dedican a la promoción, y alguna vez me pidieron trabajo sobre las implicaciones éticas. Me puse a estudiar y dije, venga, va. Leí también el libro de La Salle y dije, ¿para qué vamos a ponernos en estas cosas? ¿No? Entonces dice, bueno, vamos a ver. Porque en el fondo de lo que hablamos, yo puedo llegar a aprender de ingeniería cuántica, es difícil. Pero de economía no. Y de lo que estamos hablando es de economía. Es decir, o paramos la locomotora del neocapitalismo radicalizado o no se va a parar nada. Es decir, ya está. Yo vengo de una cultura en que nunca he dicho eso de cuando se acabe el capitalismo llegar. No, ya sé que eso no va así, pero no se me ocurre qué otra cosa decir. Claro. Entonces dice, bueno, pues llegamos ahí, pues bueno, pues lo único que les digo a los amigos que se dedican a esto, a ingenieros los que me explican esto de qué significa un ordenador cuántico, ellos me lo explican, yo no lo entiendo, pero qué significa un ordenador cuántico y que no sé qué y tal, tengo muchos amigos que me lo explican y me invitan a reuniones y a sesiones de estas y ahora el derecho, la probabilística como sustitución del derecho procesal clásico y cosas de este tipo. Bien, voy allí y hablo, pero realmente no sabemos de qué estamos hablando. Entonces yo le digo, no me vendáis la burra. Es decir, ya está, un día que aparezca la burra, pero no me digáis que es todo maravilloso. Es una cosa que ya veremos, ¿no? Claro, lo que tú dices, hombre, como instrumental para ciertas cosas, evidentemente, claro que pueden aportar cosas. Pero el problema de la participación, el problema de la deliberación y el problema de la transparencia no son las respuestas, son las preguntas. El problema es quién formula la pregunta. Si la pregunta es capitalismo o muerte, eso es participación, es una estupidez. Claro, ese es el problema. Estas máquinas van a saber formular mejor las preguntas que permitan una mejor participación democrática. Podemos decir que no se acerque, ¿no? Pero ¿qué quedará de un político a esas alturas para formular las preguntas? Esa es la cuestión. Porque es que eso ya lo tenemos, entre comillas, ¿no? Ya sabemos hacer muchas cosas y tenemos muchos instrumentales. Pero otra cosa es la comprensibilidad. Nosotros también sufríamos a un alto funcionario de la Generalitat Valenciana que era el director de la, no sé qué le llamamos, de la oficina de incompatibilidades que habíamos creado, y él venía a verme con sus proyectitos muy monos, el de texto. Yo lo leí y le decía, llévatelo y me lo escribes en humano. Y se enfadaba porque era el lenguaje ese administrativo que segrega a políticos, funcionarios y ciudadanos y tal, ¿no? Entonces yo creo que esto las máquinas lo van a saber hacer muy bien. Si tú le dices segregará, inventará un lenguaje incomprensible. ¿Facilita el lenguaje? Lo hará. Pero
Yo creo que más allá de eso, el problema es que seguimos teniendo encima de la mesa el debate sobre la democracia deliberativa, efectivamente, y sobre los factores. Yo no soy de los que creo que eso de ir haciendo referéndum todos los días sea bueno, ni mucho menos y tal. Entonces, claro, yo creo que ahí la máquina te ayuda a hacer los recuentos rápidos, pero eso sirve de muy poquito, eso ya lo sabemos hacer, con un abaco ya. Pues retomando eso, antes de dar la palabra al público, os pediría una última reflexión sobre la inteligencia individual y cómo veis vosotros en este momento esa parte que hemos comentado ya de pensamiento crítico, de razón, y cómo se puede fortalecer, ¿no?, ese pensamiento crítico, esa razón en toda la sociedad para que vaya sumando a fortalecer la democracia. Bueno, qué gran pregunta, ¿no? Tener esa respuesta es tener casi la vacuna contra algunos de los males principales de nuestro tiempo, por el lado lúcido de la democracia y por el lado no tan lúcido. Lo más sencillo, lo más fácil que me sale es pensar en la educación. España es un país que le ha prestado menos atención de lo que debería en términos de financiación pública de la educación. Y le está prestando menos atención de la que debería a las asignaturas y a las materias de carácter humanista. Está primando más el mercado que la razón. Y a veces el mercado tiene mucho de irracional. Y en ese sentido, el debate no sé si lo estamos ganando en la defensa del valor de las humanidades, que ponen la dignidad humana, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado a lo largo de la charla en el centro del debate, más allá de los Excel, del ingreso, del gasto, del EBITDA, de las eficiencias, la competitividad y la rentabilidad, que son otro tipo de debates súper importantes, pero no pueden ser los únicos, ¿no? Así que pienso que el arrastre de menos inversión, hemos estado durante 20 años con un punto por debajo de la media de la Unión Europea en financiación de educación. Tenemos la mitad más o menos de países como por ejemplo Canadá. Le hemos prestado menos atención de la que debería. En un país con una historia muy particular, creo que ahí hay uno de los ángulos de respuesta, ¿no? Por otro lado, pues desde el punto de vista de los productores de conversación pública, si lo exigen y lo demandan, será también mucho más fácil alcanzarlo. Estoy pensando en los mediadores de la comunicación, son los medios de comunicación. En la medida en que orienten sus posicionamientos editoriales hacia allí, seguramente saldríamos ganando todos, ¿no? Y tres, y lo más importante, este epicentro deliberativo que es el debate político, que pasa por sus instituciones, donde creo que se han disociado planos. El plano local autonómico va en una liga y el plano nacional va en otro, en términos de racionalización y en términos de serenidad y moderación del lenguaje y de orientación de los contenidos, ¿no? Es difícil, pienso en los medios de comunicación, pienso en los portavoces y en las principales voces políticas y pienso en la concepción estratégica de la educación como fundamento de país presente y futuro y sin el cual temo que no hay mucho por delante. Muchísimas gracias. Sí, yo suscribo las ideas que acaba de decir. Añadiría una, además, estando en una casa de Ortega, pues lo que tiene que ver más quizás la universidad y tal, es la hiperespecialización terrorífica, ¿no? Es decir, como lo cual hace es tremendo, ¿no? Es decir, con los profesores que hoy tienen, que empiezan, que tienen 28, 29, 30, 34, 35 años, hablo de buenas gentes que en una conversación privada o en un café o en no sé qué, te das cuenta que están preocupados por lo que sucede, por el devenir de las cosas, ¿eh? Pero no les pidas que organicen algo que desde su perspectiva profesional y tal, porque ¿y si eso afecta a la beca, a la no sé qué y tal? Vamos a tener a las generaciones en ese sentido mejor formadas, pero más acríticas. Creo que eso es importante. Y luego soluciones evidentemente no existe ninguna, ¿no? Yo creo que existe es decir, algo en lo que tenemos que seguir perseverando, que es construcción de sociedad civil, construcción de infraestructura cívica, ¿no? de redes de innovación social, que es algo que decimos, pero que cuesta mucho hacer. Pero yo creo que es importante, ¿no? Yo muchas veces, me alegro mucho de venir a actos como este, ¿no? O en presentaciones de libros,
que casi soy un profesional, estoy en un acto civilizado. Es decir, algo tan sencillo como eso, de decir, me gusta la civilización. Es decir, no sé quién decía, un filósofo alemán decía hace poco, Europa en su decadencia sigue siendo lo más esplendoroso del mundo. Bueno, pues aprovechémonos, es decir, aprovechémonos mientras dure, no sabemos. Pero, digamos, esa necesidad de crear sociedad civil de pequeños compromisos, que no todos tienen que ser club de lectura para leer novelas deleznables, pero que, digamos, pequeños compromisos de reflexión, que no pidamos tampoco demasiado, que no exijamos el martirio a nadie, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, algunas de las pocas pequeñas cosas que multiplican mucho el poco esfuerzo. Yo creo que eso es importante. Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Mi hermana se ríe muchas veces de mí porque cuando estamos en el tráfico y tenemos algún problema, el mayor insulto que yo le puedo decir a alguien es incívico. Claro. Dice, ¿pero cómo le llamas eso? Digo, Claro. es que me parece, es así. Claro. Me parece con todo el peso. Y pues sí, ganar ese civismo en la convivencia, en el estar, en la responsabilidad, ¿no? Que es una de las cuestiones también que se han puesto hoy, esa corresponsabilidad que todos tenemos en el fortalecimiento de la democracia y en el buen vivir en sociedad. Es tan importante. Tenemos unos minutos todavía. Si alguien del público quiere formular alguna pregunta o hacer algún comentario, por favor. Yo estudié que la inteligencia era la capacidad de resolver problemas y la propensión a la adaptación. Y me pregunto si toda ideología no es un obstáculo para que funcione la inteligencia. Porque para poder resolver problemas es importante percibir los retos y transformarlos en problema. Y la ideología, en la medida en que sabe de todo y tiene respuesta para todo, no necesita percibir, ni analizar, ni discernir. Y además, como toda ideología es soteriológica, tiene también solución para lo que sea. Eso por una parte. Y a Manuel le diría, la inteligencia emocional es absolutamente necesaria. Sin inteligencia emocional no hay inteligencia. El sistema límbico funciona en sentido anteroposterior, es decir, cuando la aferencia sube al córtex cerebral y cuando la eferencia desciende y se convierte en conducta. De manera que sin emoción no hay moción. Es decir, la emoción es la que secreta la dopamina para que pueda haber respuesta, para que pueda haber conducta. Y otra cosa, yo fui alumno de Carlos París. Y Carlos París no le gustaba que tomáramos apuntes. Nos dejaba tomar apuntes, pero decía, el que me repita las ideas que yo doy en clase, lo suspendo. Es decir, frente a esos alumnos que copian, incluso que copian al maestro, está el magíster. Si el magíster renuncia a su magisterio, entonces todos vamos a ir a eso que llama la vicepresidenta el carajo. Pues, Edu, por favor. Pues mira, esa pregunta, esta reflexión tan sugerente que hace sobre las ideologías, a mí me ha acompañado toda mi vida. Pero creo que podemos definirlas como campos de creencias compartidas por grupos sociales determinados. Y con el tiempo, creo que desde que me he jubilado, y lo veo todo un poco más relajado, yo creo que necesitamos las ideologías, porque nuestra explicación del mundo siempre es incompleta. Porque nos asienta la explicación de la realidad en función de nuestros valores.
pero todo lo que, unido a mi intervención, mi insistencia en la idea de la democracia como campo de conciencia de toda nuestra ignorancia, protegernos ante ella y ordenarnos, estabilizarnos, crear una arquitectura de toda nuestra conciencia de la ignorancia, para protegernos a nosotros mismos y a nosotras mismas ante ella, necesita las ideologías, porque nuestra explicación del mundo siempre es incompleta y nos ayudan a comprender allí donde solos no llegaríamos nunca y a sentarnos en relatos, en análisis, en enfoques de la realidad. Cuando esto se utiliza para lanzarlo contra los demás, aparecen los problemas principales de los campos ideológicos, de las narrativas cerradas. Pero, por ejemplo, yo pertenezco a una que ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Yo toda mi vida me he definido, cuando me preguntaban cómo me definía, siempre me definía como un socialdemócrata, ¿no? Que no cotizaba al alza, esa palabra en mi instituto, os lo garantizo. Todo el mundo estaba en la verdad cerrada y la socialdemocracia, que era un campo como de moderación y tal. Era fácil pensar, este es un socialdemócrata de mierda y tal, ¿no? Pero siempre me he definido como tal, pero el socialismo democrático es una corriente de pensamiento en la que yo me instalo y con la que yo interpreto el mundo, desde sus orígenes a finales del siglo XIX, ahora 2 siglos después, ha cambiado mucho. Por tanto, las ideologías son campos permeables al propio campo humano, van cambiando con el ser humano. No interpretan la realidad igual en 1879 11 personas en Casalabra que en el año 2023 y por el camino ni te cuento. O sea, todas las ideologías, igual el liberalismo, igual el nacionalismo, igual el comunismo, igual el anarquismo, igual los movimientos democristianos clásicos de Centro Europa, todas han ido cambiando, ¿no? No son dogma, no son dogma religioso, no son derecho canónico, intocable, ¿no? Que uno entra allí y tiene que saludar. Giran, cambian, mutan, son permeables al proceso humano y nos ayudan a interpretar la realidad. No les colgaría a ellas el campo de nuestros fallos y de nuestros errores. No es de las ideologías, sino del uso que nosotros hacemos a la hora de filtrarlas por la realidad. Termino con una cosa. Es verdad que hay gente que quiere que la realidad pase por su ideología y gente que quiere que su ideología pase por la realidad. A mí me gustaban más estos últimos. Decía, bueno, esta es mi ideología, pero que pase por la realidad. Hay gente que inamovible dice, no, que la realidad pase por mi ideología. Hombre. Entonces, esto distribuye siempre, balancea siempre más o menos dosis democrática, ¿no? No es tan mal, porque nos ayudan a comprender cosas que a veces son de difícil comprensión, pero siempre insisto que no se lancen contra el de enfrente, ¿no? Gracias. Yo estoy de acuerdo con él. Yo, si me permites una butad, yo me he pasado toda la vida preguntándome qué soy, ¿no? Ya llega una edad y digo, mira, voy a definirme como socialdemócrata. No, relaja mucho. Relaja mucho, pero el problema es que yo me hago socialdemócrata y digo, ay, qué mal que está la socialdemocracia. Que me acepta a mí como miembro. Bueno, y a usted muchas gracias por la matización. Si yo he dicho que claro que las emociones existen, claro, ¿cómo voy a negar yo? Pues serían autómatas, y eso es evidente. Lo que digo es que no forcemos o no nos pasemos la vida forzando un incremento de la emoción. Empleemos ese esfuerzo en un incremento de la razón. Yo ponía en un libro que escribí hace poco, ponía un ejemplo, decía, si la democracia cae será por culpa de los gatitos. Yo decía, vamos a ver, otro ejemplo de uso de las nuevas tecnologías para la participación son estas encuestas permanentes que te piden los digitales y la gente que hagas en las redes y tal, ¿no? Y entonces hay una muy típica y es concurso de gatos de mi barrio o de mi pueblo. Por favor, vota al gatito de mi prima, que le hace mucha ilusión. Y esto es sentimiento. Y poner foto del gatito. ¿Qué gato más bonito? Yo he tenido gato muchos años. ¿Qué gato más bonito? ¿Qué gato más bonito? Yo decía, sí, pero idiotas. ¿Nos dais cuenta que esto llega a todo el mundo y todo el mundo vota a todos los gatos y por lo tanto se bloquea y es una falacia el que esto sea un mecanismo de participación? Pues entonces, claro, no nos empeñemos en votar gatitos monos, no hagamos, no alentemos la emoción democrática en torno a los gatitos del barrio, empleemos ese tiempo en otras cosas, ¿no?
Y algo melancólico, los alumnos que copian, pues si ya no copian, ¿qué va? Y además tienes que... Porque es que, y mi universidad, por lo que yo sé, no es muy radical en este tema, ¿eh? Pero es que en las encuestas que se hacen a los alumnos, en las que nos juzgan a los profesores, de las cuales depende, ya a mí me queda poco futuro en términos de años, al futuro, el prestigio, el honor. Pero en subvenciones, el ranking de Shanghái y la madre que los parió, está en que tienes que utilizar determinados cacharros. Uno ya no puede ser un buen profesor si solo usa tiza. Por lo menos PowerPoint, por lo menos. Claro, los alumnos ya no toman nota porque está oscura el PowerPoint y tal. Y luego dice, les pones fotos para animar, yo explico, la moción de censura, o foto de toda la moción de censura. ¿Ese quién es? ¿De qué más da? Te estoy poniendo para que vean que eso de los leones que está en Madrid, eso ahí dentro hace moción de censura, que lo has visto en la tele, pues esto fue aquel. Vale, bueno. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero el problema ya no es ese. Eso ya lo damos por asumido hace muchos años. El problema ahora simplemente es que los trabajos de fin de grado le dice el alumno, va a hacer un trabajo sobre adaptación del sistema de derechos fundamentales de la Constitución española a la legislación europea. Sistema tal. Y el aparato de inteligencia artificial lo imprime. Punto. Da igual lo que le digamos de si copies o no copies. ¿Qué más da? ¿Lo sabe el aparato? ¿Qué podemos hacer? O la opción escéptica que yo defiendo, o yo este año me pasé no sé cuántas horas, yo además estaba el presidente de todos los tribunales, preguntándole a los alumnos, deseando que fueran alumnos espabilados y que además de saber copiar no se engañaran, ¿no? Porque así algo habrían aprendido, ¿no? Entonces, eso es lo que viene. Y eso hay que saberlo, claro. Bueno, pues finalizamos ya la tarde. Muchísimas gracias, Edu, muchísimas gracias, Manuel, por todas las contribuciones. Gracias a todos los asistentes por escucharnos y por vuestra generosidad en el tiempo.